América Latina. En los documentos desclasificados quedó registrado la complicidad incluso de los gobiernos dictatoriales respecto a este asunto, creyendo que esa supuesta solución resolvería los problemas económicos de naciones como la Argentina. En el área económica, el gobierno continúa reconstruyendo la economía sobre la base de los principios del libre mercado, para eliminar la carga de los controles acumulados bajo el peronismo, restringir el papel del sector público y fortalecer las funciones de los gobiernos provinciales y locales, bajo control, y alentar la inversión extranjera como parte de un impulso hacia una mayor productividad y una mayor tasa de inversión. En el corto plazo, estas políticas han dado como resultado un endurecimiento del cinturón para los grupos de ingresos medios y bajos. Sin embargo, el pleno empleo se ha mantenido como parte de una política gubernamental deliberada para amortiguar el impacto de estas medidas. A más largo plazo, estas políticas podrían producir un desempeño económico argentino dinámico sostenido y un sistema económico descentralizado más compatible con un orden político pluralista que el centralismo estatista del periodo Perón. Los pseudopaladines mundiales de los derechos humanos y la democracia, los Estados Unidos, fueron cómplices de todo lo que sucedió en Sudamérica, en especial de las torturas a los seguidores del pensamiento de izquierda y del progresismo de entonces. Según los escritos, contactos de la embajada norteamericana en Argentina habían informado sobre los maltratos recibidos por Adolfo María Pérez Esquivel en prisión. A consecuencia de estos, Esquivel terminó su periodo en la cárcel con varias costillas rotas, como muestra de las torturas de las que fue víctima. También colaboraron con el asesinato del ex canciller Orlando Letelier, permitiendo la entrada de la policía secreta de Pinochet a su territorio con pasaportes falsos. Otro de los modus operandi del imperio era el reconocimiento del fraude en los procesos electorales de entonces. Al parecer era una constante según las revelaciones. Los documentos desclasificados muestran la injerencia, entre otros, en el proceso electoral ecuatoriano del año 1978. Ecuador. Los informes de la embajada y la CIA indican que los militares están decididos a permitir que Roldós participe en la segunda vuelta electoral. La embajada informa que Poveda y la Armada están decididos a tener una relación limpia. Un resumen de la CIA ve alguna posibilidad de retocar el resultado de la segunda posición en la segunda vuelta, ya que Huerta tendría una mejor oportunidad de derrotar a Roldós. Por último, una de las revelaciones más importantes fue la posibilidad que se barajó de abrir una oficina del Plan Cóndor en la guarida de terroristas ubicada en uno de los estados de la Unión, la Florida. El documento en sí reconoce que la medida evidenciaba las grandes capacidades con que contaba la operación. Al no ser capaz de justificarse la presencia del plan en las entrañas del monstruo, se desechó la idea. Algo que hay que tener en cuenta es que el Departamento de Estado estuvo notificado, pero al parecer el documento intenta lavarle las manos al jefe de la diplomacia norteamericana de entonces, Henry Kissinger, al informar que este se objetó. Pero a pesar de los años, aún quedan vestigios del otro Plan Cóndor, pero en esta ocasión utilizando métodos más estudiados y en ocasiones más eficaces. Se nos viene una restauración conservadora, nos quieren poner freno a los procesos progresistas. Después de 2 años, no solo es restauración conservadora, es todo un plan Cóndor, porque no hay límites ni escrúpulos, ¿no? Mira lo que ha pasado en Brasil, mira lo que está pasando en Venezuela. Se trata de golpes parlamentarios, se trata de judicialización de la política, mira lo que le está pasando a Lula da Silva, a Cristina Fernández de Kirchner, más el acoso económico, más el acoso mediático, más el boicot a la integración regional, UNASUR, CELAC, más el menosprecio a la democracia. Antes habían gobiernos de derecha, izquierda, pero teníamos mínimos comunes, democracia, integración, ya ni eso se respeta. Entonces estamos ante una arremetida feroz, no solo para parar los procesos progresistas, para destruirlos. Incluso este denominado nuevo Plan Cóndor viene con nuevas tácticas y nuevas maneras de proceder ante la mirada internacional. Antes con las desapariciones, hoy tratando de destruir los procesos progresistas, fundamentalmente atacando la imagen de los líderes de izquierda de la región. Cuando salieron los Panama Papers, que fue una jugada de la CIA, porque son supuestos periodistas investigadores en Washington, y coincidencia de millones de archivos, salían los relacionados con ciertos líderes de América Latina, nos quisieron involucrar a nosotros. Entonces sacaron que el cuñado del vecino del que vivía al frente de un ministro, ese tenía
la cuenta secreta, entonces estaba involucrado el gobierno. No pudieron lograr nada. Y por el contrario, se dieron un tiro en el pie, porque después empezamos a investigar nosotros y saltaron pues todos los opositores, con bancos, con compañías, con plata en paraísos fiscales, ¿no? Que quisieron hacer una persecución contra nuestros gobiernos y le salió el tiro por la culata. Recordemos particularmente a un señor que ejerce la crítica constante a los gobiernos de izquierda latinoamericanos, el empresario Mauricio Macri. Lo que es totalmente contradictorio, ya que aparecieron varias empresas puestas en evidencia por los Panama Papers, vinculadas a su firma Fleck Trading y descubiertas por un rastro de $9 millones intercambiados por distintas sociedades en paraísos fiscales en Panamá y Bahamas. Y esto es solo una parte mínima del asunto. Se habla también de una fuerte infiltración del gobierno de Estados Unidos en los temas internos de países claves de la integración regional como parte del denominado Nuevo Plan Cóndor. ¿Quiere usted ver un ejemplo verídico? Se dice que una imagen vale más que 1000 palabras. El primer día que el entonces flamante presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Henry Ramos Aluc, llegaba al Parlamento, lo hacía en automóviles de la Embajada Americana. Claro, pues es una infiltración terrible. Hoy tiene métodos más sutiles, ya saben que, por eso le llamamos el nuevo Plan Cóndor, el Plan Cóndor del siglo XXI, porque el Plan Cóndor de los años 70 fueron dictaduras militares y la bota militar aplastando cualquier oposición, cualquier disidencia, desapareciendo, asesinando jóvenes que luchaban por la justicia social, etc. Hoy tienen métodos más sutiles, ¿no? Ya es inaceptable en América Latina los golpes de Estado militares, los tanques, las botas, pero tienen, por ejemplo, sus think tanks, sus tanques de pensamiento, o el financiamiento a supuestos tanques de pensamiento nacionales, pero para promover su ideología, para satanizar todo, que el gasto público es malo, que excesivos impuestos, que despilfarro, o sea, todo gasto que no sea para sus intereses es despilfarro, que cualquier crítica a los medios de comunicación, a sus medios de comunicación, es atentado a la libertad de expresión, el único poder al que no se lo puede criticar, porque estás atentando a la libertad. Cuántas cosas se han hecho en nombre de la libertad, ¿verdad? Entonces, son nuevas tácticas, ¿no? Y más sutiles, pero tal vez más eficaces. Los pueblos de los países víctimas de estos ataques resisten y al darse cuenta de la farsa que se trama en contra de sus líderes, se consolidan más ante las situaciones creadas para desbaratar los gobiernos constitucionales y electos democráticamente por la mayoría. En la política actual, colocar una palabra tan atractiva como cambio es una estrategia que no deja de funcionar, principalmente con las nuevas generaciones que adquieren una falsa imagen de lo que supone el progresismo actual, afectado por todos estos planes que intentan desaparecerlos no solo de las instituciones gubernamentales, sino también del panorama político del continente, para que jamás vuelvan a levantar cabeza y no supongan una piedra en el zapato en la añeja pretensión de hacer de la América Latina el patio trasero de Norteamérica. Nuestros jóvenes no vivieron esa época y no hay que quedarse en el pasado, pero sí hay que vivir. Perdón, no hay que quedarse en ese pasado, pero sí hay que aprender de ese pasado. Entonces, que recuerden nuestros jóvenes, los que hoy nos hablan de democracia y derechos humanos, no tuvieron el más mínimo reparo en acabar con cuanto gobierno democrático se le presentara, empezando por Salvador Allende, y reemplazarlo con las más sangrientas dictaduras para obtener sus objetivos. Pero hoy nos hablan de democracia y derechos humanos. Ya cuando la democracia no presenta el riesgo de cambiar algo, ahí sí viva la democracia. Cuando hay el riesgo de que cambie algo, denle con todo, como están haciendo con nuestros gobiernos. Los intentos de rendir y callar a los pueblos de la América Latina no cesarán. Muchas fueron las artimañas utilizadas con ese fin. Una de ellas, esta horrible mancha conocida como Plan Cóndor. Desde los golpes, asesinatos y desapariciones hasta los actuales movimientos silenciosos que se realizan en una reedición moderna de este plan, afectando indudablemente como sombra fratricida, desgarra y llena de dolor a los pueblos que solamente piden, añoran y luchan solamente por un derecho: la libertad de decidir sobre su curso en la historia. Ni asesinatos ni desestabilizaciones pudieron ni podrán con la voluntad de cada uno de los que luchan en ese empeño. Soy Luis Francisco Blandón y los espero en una próxima emisión de Realidades.